Hola, en este video te enseño cómo cambiar los rodamientos de la Bizet 8 en la rueda trasera, ya que si tienes este molesto sonido, al cambiarlo notarás su diferencia. Y para comenzar, lo primero que tienes que hacer es liberar el acople o conector que energiza en el motor. Este es muy sencillo de quitar, ya como puedes ver tiene un clip, el cual lo oprimes y jalando hacia los extremos lo puedes liberar. Luego con una llave de 18 milímetros te encargas de soltar las tuercas de los ejes. Posteriormente liberas el sistema de freno, el cual está compuesto por un tornillo que se encarga de tensionar. Entonces lo que haces es, en el sentido inverso a la manecilla del reloj, sueltas la tuerca y ecualizando el sistema de frenado lograrás desajustarlo por completo, sacando de esta forma el resorte y el pasador que viene en la leva de freno. Luego con una llave Bristol lo que haces es desajustar el tornillo que se encarga de mantener firme el sistema de frenado por medio de las bandas. Y de esta manera la rueda saldrá completa con total normalidad. Ten presente que también tienes que quitar por completo la guaya de frenado. Es importante que una vez hayas sacado la llanta de la patineta tengas un sitio amplio y suficientemente organizado para que puedas trabajar, teniendo en cuenta que las piezas no se te vayan a confundir. Aunque no son muchas, pues es importante tener orden. Como puedes ver, se procede a quitar las tuercas del eje principal. Una vez hayas quitado esas tuercas, va a salir el sistema de frenado, que es muy semejante al de una moto, realmente es igual, y está compuesto por una leva que, al ser accionada por la guaya de freno, expande internamente dos elementos internos que son las bandas. Luego de esto procedemos a soltar los tornillos que vienen al contorno del rin, los cuales son 6. Para quitar los tornillos de la llanta o del rin, lo único que hago es con la llave Bristol pues soltarlos en forma circular. Una herramienta importante que debes de tener para este paso es un martillo de goma, o si no tienes un martillo de goma, pues tener un pedazo de caucho grueso y con un martillo poner la goma en medio y darle golpes al eje de forma suave. Ten presente que debes de golpear del lado desde donde está el sistema de frenos al lado contrario, porque de esta forma es que va a salir la tapa del rin. Este es un punto donde hay que tener un poco de paciencia, porque obviamente si no, la llanta hace mucho tiempo no se quita, el rin va a estar un poco difícil de quitar, ya que ahí viene el acople del rodamiento, por ende se pone un poco duro la extracción. Entonces de esta forma me ayudo con unos destornilladores, pero te quiero recomendar que no los profundices mucho, ya que como verás más adelante, la corona del motor, la bobina del motor está muy cerca, entonces puedes dañarla. Lo que más ayuda es mover el rin de un lado al otro, tener paciencia, con un destornillador hacerle palanca sin irlo a insertar mucho, golpear con el martillo de goma, y notarás que poco a poco va saliendo. Acá lo que genera resistencia a la salida es el asiento del rodamiento en el eje, entonces hay que irlo sacando poco a poco. Una vez extraigas la tapa, te vas a dar cuenta que estás muy cerca de las bobinas del motor, por ende te dice la recomendación que los destornilladores que vayas a usar no los vayas a meter tanto, ya que puedes dañar los devanados de la bobina. Bien, ahora para extraer el rodamiento que va en la tapa del motor, en la tapa externa, tenemos que sacar este retenedor con mucho cuidado, ya que se puede reutilizar. Como ves, ingreso el destornillador y suavemente procedo a extraerlo de adentro hacia afuera. Ahora he alistado estas dos copas para extraer el rodamiento con un martillo. Cuando hagas esto, ten presente que es importante que golpees el centro interno del rodamiento, porque la tapa también tiene un pequeño diámetro allí, entonces si la golpeas ahí puedes romper la tapa. Lo que debes de golpear es el rodamiento. Como ven, finalmente me ayudé con el martillo de acero, ya que el peso de él pues es más fuerte y extrae el rodamiento con mayor facilidad. Vale, después de esto lo que hago es sacar la llanta para poder tener más control del ring y trabajar con más facilidad. Para extraer la llanta es muy simple, con la mano la vas jalando hacia arriba, la vas jalando y notarás que ya poco a poco va saliendo. Nuevamente ten presente que no puedes oprimir tan duro los devanados de la bobina, ya que estos son muy delicados.
Una vez hayas sacado la llanta, esta es una herramienta muy importante que debes de tener para lograr extraer el rotor, pues él tiene mucha oposición al salir, ya que los imanes que están al contorno de él son fijos. Entonces los imanes hacen mucho contrapeso para que puedas sacar el eje. Es importante que no lo saques a golpes, porque puedes dañarlo. Como ves, en el eje viene este resorte, el cual hace de blindaje al cable para que no sufra daños. Es muy importante sacarlo con mucho cuidado. Lo sacas como si estuvieras sacando un tornillo, girándolo para que no se vaya a dañar, ya que es muy importante que lo vuelvas a poner en su sitio. Como puedes darte cuenta, a pesar que se está usando un extractor, la fuerza de los imanes impide que salga con facilidad el rotor. Es algo que debes de hacer con cuidado. Finalmente, ese es el rodamiento interno. Es el más difícil de acceder y en este caso es el que presenta un ruido muy molesto y unas vibraciones muy altas. Como te dije antes, cuando las vibraciones son muy altas, la temperatura del motor aumenta y entonces es delicado seguirlo usando de esa forma. Bueno, como en mi caso el conector que tiene no es el original, no pasa por el diámetro interno del agujero, entonces lo que tuve que hacer es desoldarlo. No creo que en tu patineta suceda lo mismo, ya que si trae el conector original, él va a pasar por ese cable y es menester quitarlo para poder extraer el rodamiento. Más sin embargo, como vas a ver más adelante, te muestro la forma de cómo desarmarlo y desoldarlo. Todos los conectores tienen una guía, entonces como en este caso puedes ver, hay una guía que inserta en la ranura de la tuerca o del soporte del conector. Una vez lo hayas desarmado, lo que haces es quitar el resto de elementos y desoldarlo. Es importante que cada cable quede en la misma posición, porque o si no, no va a funcionar el motor. Para lo cual es importante que tengas un diagrama o hayas dibujado la posición y el color de los cables en el conector. Acá quiero que veas que el óxido hace las suyas en los imanes. Entonces, en lo personal, cuando está lloviendo evito usarla, porque el agua entra donde sea, siempre van a haber filtraciones, pequeñas grietas por donde el agua va a entrar. Y cuando el agua entra, como te decían antes, lleva pequeñas piedras y estas se van alojando en estos sitios. Este óxido lo que hace finalmente es acortar la vida de los elementos. Acá puedes notar el desgaste del rodamiento, ya la grasa la había perdido y por ende también se produce un desgaste prematuro en las balineras internas. Para quitar el rodamiento de su asiento, nuevamente lo que haces es usar el extractor. Por eso te decía, es una pieza muy importante para evitar dar golpes, ya que se trabaja muy cerca de las bobinas. Y listo, eso sería todo. Después de hacerle un buen aseo a las piezas para que al montarlas entren con más suavidad y las puedas aplicar un poco de lubricante, lo que hago es verificar los diámetros internos de los rodamientos que compré con los que ya estaban instalados. Es simplemente algo para verificar. Después de haber hecho un buen lavado de las piezas, lo que haces es, en el mismo sentido que desarmaste, en sentido inverso vas armando. El primer rodamiento que se debe ensamblar es el interno. Este rodamiento va alojado en su eje. Entonces lo que yo hago es, con un cincel, con mucho cuidado, golpeo únicamente la parte interna del rodamiento. Pues si llegas a golpear el guardapolvo del rodamiento, lo vas a averiar porque se va a meter el mugre y no va a durar nada. Y si llegas a golpear la parte externa, pues estás afectando directamente las esferas internas del rodamiento. Bueno, en este punto te quiero hacer una aclaración que es algo que yo hago a modo personal. Cuando compra uno los rodamientos, ellos vienen lubricados con una cantidad de grasa muy poca, o algunos vienen lubricados con una clase de vaselina industrial. Yo personalmente prefiero aplicar un poco más de grasa, para lo cual quito el retenedor con mucho cuidado y como puedes ver, la grasa que traen es muy poca, muy deficiente. Entonces lo que hago es aplicarle una cantidad extra sin quitar la grasa original con la que vienen ellos. Luego pongo su guardapolvo nuevamente en el rodamiento y listo, procedo a montarlo. Eso lo hice con ambos rodamientos. Ten presente que los golpes que se le dan al rodamiento en el aro interno son muy suaves, ya que el eje y el rodamiento acoplan con bastante facilidad. Una vez tengas el rodamiento interno puesto en el eje, lo que haces es limpiar bien el asiento donde está en la parte de los imanes para que él entre con mayor suavidad. Ten mucho cuidado con los cables, pues los imanes atraen con mucha fuerza la corona donde está el devanado, entonces tienes que tener cuidado de no machucarte los dedos y que el cable no vaya a quedar también machucado.
Para que el rodamiento interno siente bien en su guía, lo que hago es golpearlo en el eje. Nunca vayas a golpear las bobinas. Recuerda que para golpear el eje es importante que uses un martillo de caucho o con un pedazo de madera. Bueno, una vez tengas puesto el rodamiento interno, el otro rodamiento es importante que lo pongas primero en el asiento de la tapa, no en el eje, para lo cual también con un martillo de caucho lo golpeas por el aro externo. Tan pronto hayas conseguido ponerlo a su asiento, es importante que presentes la tapa sin la llanta, para que los rodamientos se sienten un poco mejor, cada uno en su respectiva guía. Recuerda poner el resorte que hace las veces de blindaje del cable que transmite la energía al motor. Después de hacer eso, procedí a poner la llanta, a la cual le apliqué un poquitico de grasa al contorno para que entrara con más suavidad, porque la verdad es un poco ajustado. No te vayas a exceder con la grasa, porque de lo contrario la llanta quedará patinando con el ring. Luego pones la tapa del motor poniendo el retenedor y comienzas a hacer el ajuste de los tornillos. Me parece muy importante decir que los tornillos los debes de apretar en forma circular para que el ring vaya sentando muy suavemente. Ten presente que los rodamientos es posible que todavía no hayan quedado bien en su asiento. Si por alguna razón llegas a notar que el ring no ha casado de forma correcta, debes desarmarlo y mirar qué es lo que está pasando. Muy probablemente algún rodamiento haya entrado torcido o algo, entonces es importante verificar esto. Si por error aprietas los tornillos a la fuerza, el eje te quedará frenado y eso es síntoma que no va a trabajar bien. Una vez apretes los tornillos de forma correcta y con un buen ajuste, verifica que el eje se mueva suavemente. Otra cosa que olvido decirte es que la llanta, si tiene un buen labrado, lleva una posición, ¿no? Entonces es importante que la pongas de forma correcta si tiene un buen labrado. En este caso la puse al revés, pero igual la llanta ya no tiene labrado, pero es importante que tengas esto presente. Después de esto debes de proceder a instalar nuevamente el conector del motor del eje, para lo cual entonces te vales de un cautín o de una pistola, ya que los puntos de soldadura son muy gruesos y la pistola genera más calor. Es importante que soldes de manera rápida para evitar que se derritan los conectores o los plásticos que lleva dicho conector. Finalmente ensambla las guías correspondientes conforme lo desarmaste. Es importante que a los contactos le apliques termoencogible. En mi caso le apliqué cinta ya que no tenía en el momento termoencogible. Pero ya que ves este video es importante que le apliques termoencogible porque la calidad del termoencogible es mucho mejor que la cinta aislante. Acá te muestro las guías, cómo van. Acá espero que puedas ver cómo van las guías con sus correspondientes asientos en el conector. Finalmente montas el elemento que tiene las bandas de freno, verificas que accionen los frenos y nuevamente vuelves a montar la llanta en la patineta. Siempre verificando que la llanta se mueva con fluidez, nunca que quede frenada. No olvides poner el tornillo Bristol en el elemento que porta las bandas, porque si no lo pones, la banda va a girar conforme gira la rueda. Es importante, si tienes acceso a la patineta, después de haberle dado un recorrido, volver a ajustar los tornillos de la rueda. Recuerda que son tornillos muy pequeños y algunas veces tienden a aflojarse. De forma inversa a como desarmaste el sistema de frenado, vuelves y lo ensamblas, ajustándolo a la comodidad de la persona que la conduce. Finalmente enchufas el contactor del motor y le haces una prueba en el banco. Notarás de inmediato la suavidad y el confort que vas a sentir. Además que cuando haces un recorrido muy largo,
la llanta no se va a calentar tanto como cuando los rodamientos están en mal estado. Verificas el correcto frenado y listo. Ese sería todo el trabajo para el montaje de los rodamientos posteriores en la patineta Bizet 8. De antemano te agradezco por verlo hasta el final.